de un reflejo de los árboles, de las hojas, o provienen de otra cosa. Otra pregunta. ¿Por qué hay que soplar sobre una película de jabón para generar una burbuja? No sé. ¿Y por qué las burbujas son esféricas y no cuadradas? ¿Se podría imaginar algo así? ¿Y de qué sirven las burbujas? ¿Si hay uso o solamente es para divertirse? Entonces, no sé si después tienen otras preguntas por hacer, pero bueno, podemos platicar, ¿no? Entonces, ¿por qué se pueden formar burbujas de jabón y no burbujas de agua? Esto es debido a algo que se llama la tensión superficial. ¿Sí? La tensión superficial es como la piel del agua. Entonces, aquí muestro un insecto que se llama el zapatero, o tiene aquí su nombre latín, pero este insecto puede caminar en el agua porque tiene patas especiales, y parece ser que el agua pues tiene como una piel, y aquí se ve una hoja que está sobre el agua que no se hunde porque tiene mucha superficie sobre el agua. Y entonces la cosa que impide que este insecto se hunda o que esta hoja se hunda se llama la tensión superficial, y proviene de que aquí en la gota de agua hay moléculas de agua en todas partes. Entonces, una molécula que está aquí en el centro está atraída por todas las moléculas alrededor de ella. Pero una molécula que está aquí en la superficie está atraída solamente por las moléculas que están por debajo de ellas. Entonces, esta molécula que está aquí en la superficie no quiere alejarse de las moléculas más al fondo. Entonces, hay una fuerza de cohesión. Esta molécula no quiere salir, entonces reduce lo más posible la superficie del agua. Es lo que se llama la tensión superficial, y es lo que da lugar también a la capilaridad, que cuando se pone, aquí tienen un recipiente con agua y se pone un tubo muy delgado en el agua va a subir. Entonces ahí lo que pasa es que el agua le gusta mucho el vidrio, entonces quiere mojar lo más posible el vidrio. Y entonces hay una fuerza que hace que asciende la columna de agua, y lo que impide que el agua suba es el propio peso. ¿Sí? Entonces aquí hay un equilibrio entre el peso de la columna de agua y la tensión superficial, pero aquí en este caso es la tensión superficial entre el agua y el vidrio. Existe una tensión superficial entre el agua y el aire, y otra tensión superficial entre el agua y el vidrio, que es casi la misma. Y entonces es la capilaridad que permite que ¿cómo se llama el líquido que absorbe la seba? ¿La sable? Sabe. Que la sabe suba en los árboles, ¿sí? Es el efecto de capilaridad. Y no sé si, pues cuando van paseando, que acabo de llover, pero que hay charcos en la calle, y están en pantalón, y aunque pues mojaron solamente pues el zapato, el agua sube en el pantalón, y es el efecto de capilaridad también, ¿sí? Entonces las burbujas se forman gracias a esta tensión superficial, y la tensión superficial es como una energía, es como la energía que necesita el agua o el jabón para generar una superficie. Al agua no le gusta generar una superficie, le gusta más estar en un volumen solita, y el jabón igual. Entonces aquí hay, este experimento muestra un cuadro aquí de metal, y aquí pusimos un hilo, ¿sí? Entonces es el cuadro de metal, es un hilo, y aquí hay jabón. Entonces vamos a ponchar aquí esta parte del jabón. ¿Qué va a pasar?
Va a jalar el hilo. Va a jalar el hilo, ¿sí? Entonces aquí lo poncho y jala el hilo y se encurva. ¿Por qué? Porque aquí el jabón quiere generar lo menos posible superficie, ¿sí? Una superficie la menor posible. Y aquí hay otro video donde es lo mismo, ¿sí? Generaron una película de agua, de jabón, y pusieron un hilo, y cuando ponchan dentro del hilo se hace un círculo. ¿Por qué un círculo? Después lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa en una burbuja? En una burbuja de jabón, el jabón, pues lo que quiere hacer es reducir lo más posible la burbuja, porque le cuesta mucha energía tener esta superficie de jabón aquí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué impide que la burbuja se haga más pequeña para reducir la energía de la tensión superficial? Es una presión. Aquí es el corte de la burbuja, entonces tenemos aire afuera y aire adentro, y aquí tenemos la película de jabón. Aquí tenemos la tensión superficial que actúa, y entonces las flechas están hacia adentro, ¿no? Bueno, están de lado, pero la resultante de esta fuerza dice que la burbuja quiere ser más pequeña. Lo que la impide hacerse más pequeña es la presión adentro de la burbuja. Para contrarrestar esta tensión superficial, hay una presión dentro de la burbuja que tiene que ser mayor. La presión aquí adentro es mayor que la presión afuera, y entonces la burbuja se queda así, más o menos estable. ¿Y por qué se pueden hacer burbujas de jabón y no de agua? Es porque la tensión superficial del jabón es mucho menor que la tensión superficial del agua. Entonces, acuérdense que la tensión superficial es la energía necesaria para generar una superficie. Y siempre queremos estar en la energía más baja, ¿sí? No nos gusta estar en un estado de mucha energía. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, el agua con jabón sí puede generar una superficie, mientras que el agua no, le cuesta demasiada energía. Y además vamos a ver que el jabón también tiene propiedades que permiten estabilizar la burbuja de jabón. Lo vamos a ver más tarde. Otra pregunta: ¿por qué las burbujas son esféricas y no cuadradas? Entonces vamos a hacer un intento. Aquí es bueno, esta muchacha hace un intento. Aquí tiene un cubo y aquí tiene jabón. ¿Qué creen? ¿Sí va a conseguir hacer una burbuja cuadrada o no? ¿No? Vamos a ver. Entonces aquí, a ver. No puedo poner. Entonces, lo que cuenta es que sumerge el cubo dentro del jabón, lo saca y no se genera una burbuja cuadrada, ¿sí? Se genera una estructura un poco rara. Y aquí adentro hay un cuadrado, ¿no? Bueno, ahí ya se quebró la película de jabón. Entonces no se pudo hacer una burbuja cuadrada. ¿Por qué? Y otra vez es el problema de la tensión superficial. Lo que pasa es que la tensión superficial quiere reducir al máximo la superficie libre. Entonces, vamos a hacer algunos cálculos sencillos. Y aquí tengo un problema de regalo. Entonces, quiero regalar 1 litro de vino. Y tengo muy poco papel de regalo. Entonces, tengo que poner este litro de vino en un recipiente que presenta la superficie la menor posible para envolverlo con un papel de regalo con menos superficie posible, ¿sí? Entonces, tengo que buscar qué forma de botella tengo que hacer.
Entonces hay miles de botellas, ¿no? Entonces podemos buscar cualquier forma. Y aquí en lo que sigue vamos a intentar primero con un cubo. Entonces, quiero poner 1 litro de vino en un cubo. 1 litro cabe en un cubo de 10 centímetros de diámetro. Entonces, ahí, ¿qué superficie de papel tengo que hacer para envolver todo el cubo? Aquí son, ¿cuántas caras tiene el cubo? 6 caras. 6 caras de 1 decímetro, entonces voy a contar en decímetro. ¿Sí? 1 decímetro, ¿se acuerdan que son 10 centímetros? Sí. Entonces aquí tenemos un lado de 1 decímetro, aquí otro lado de 1 decímetro. Entonces toda esta cara tiene una superficie de 1 decímetro cuadrado. Por 6 caras, pues la superficie es de 6 decímetros cuadrados. Bueno, ahora voy a intentar otro recipiente que aquí cabe también 1 litro. Aquí tengo 10 centímetros. Ahora puse 20 centímetros aquí. Y tengo 5 centímetros de alto. Entonces, el volumen es de 1 litro, otra vez. ¿Cuál es la superficie? Pues la superficie es la superficie de esta cara, más de esta de arriba, etc. Entonces, hacemos un cálculo. Y es de, en este caso, 7 decímetros cuadrados, que es más alto, ¿no? Podríamos buscar todavía algo más raro, que es un rectángulo, ¿sí? Una solera de 1 metro de largo, 10 centímetros de ancho y 1 centímetro de alto aquí. Aquí cabe otra vez mi litro de vino, pero mi superficie aquí va a estar más grande. Entonces, lo que pasa es que el litro de vino, si lo quiero poner en una superficie la más pequeña posible, es la esfera. El litro cabe en una esfera de 6.2 centímetros y aquí se puede calcular que el área de la esfera es de 4.8. ¿Sí? Entonces, por eso una burbuja se pone en una forma esférica. ¿Cómo van? Bueno, eso es la parte un poco más de cálculos. Entonces, si buscamos hacer formas raras de película de jabón, aquí hay muchos artículos de matemáticos, que los matemáticos ahí, cuando están de vacaciones, no pueden pensar así en el sol, la playa, no, tienen que pensar, a ver, ¿cómo hará una película de jabón para reducir su superficie, en este caso. La primera parte es algo raro, es un conejo. Eso sí está sencillo, ¿no? Después, hay si tuviéramos un alambre así, que tiene esta forma, hay 2 posibilidades para que la película de jabón se reduzca su superficie. Puede ser así, o puede ser así. ¿Sí lo ven? Es una forma así. Hay esta forma también, que hay 2 posibilidades para que la película de jabón se haga. Entonces es la misma forma, es el mismo alambre de metal aquí, pero la película de jabón aquí se metió todo alrededor y aquí se metió en este espacio aquí, ¿sí? Y en la superficie de abajo. Y hay estructuras más complejas como esta estructura es como esto, pero conectados por aquí hay esto con esto así, después hay una conexión y otra vez el mismo sistema, otra conexión y otro sistema. Entonces ahí calcularon que hay 8 configuraciones posibles. Aquí puse solamente 4, ¿sí? Entonces aquí el jabón se metió todo arriba, después aquí se metió 1, y después abajo, y después arriba, abajo, arriba, etc. ¿Sí? Hay 8 configuraciones. Y hay muchos videos en YouTube que muestran formas raras de jabón, ¿sí? Entonces ahí
esta persona pues está jugando, este video dura 14 minutos en YouTube, entonces sí se la pasó muy bien, ¿no? Entonces pues pone su hilo con espirales, lo sumerge en jabón y después poncha algunas partes y las películas de jabón pues se quedan en algunas partes de la espiral. Entonces dura, bueno, no puse los 14 minutos, pero aquí se ve que hay dos posibilidades para la película de jabón. Aquí ya los juntó y va a ponchar donde estaba el jabón antes. ¿Sí? Entonces hay dos posibilidades para el jabón. Pues aquí ya separó dos aros, entonces hace formas matemáticas que son conocidas. Hay ecuaciones para describir esas formas. Aquí hay superficie de Scherk. Y bueno, se puede jugar de mucha forma con el jabón. Y aquí no se puede hacer burbuja triangular tampoco. Si vieron que se junta en el centro de la pirámide, el jabón no se queda en los triángulos. Y aquí pone un popote y sopla. Entonces hay una burbuja en el centro. Bueno, entonces se puede jugar bastante con el jabón. Sí, otra vez paraboloide hiperbólico. Y aquí está el cuadrado que ya hemos visto. Entonces, y aquí, del lado aquí, pues lo que vi es el mismo video que está aquí. Y lo que hizo la persona es que pone aquí embarró la mesa de jabón y sopla con un popote, sopla una primera burbuja, después pone el popote dentro de la burbuja, sopla una segunda y entonces hay burbujas dentro de las otras. Entonces es la manera de hacer formas raras de películas o de burbujas de jabón. Y pues hasta ahora hemos jugado y ¿a qué sirven, no? Las burbujas? Si sirven, ¿tienen una utilidad o no? Entonces aquí, ¿sí conocen el trompo mágico? Sí. ¿Sí? Entonces ahí en el trompo mágico, que es la primera imagen, uno puede subir en una pequeña plataforma y nos envuelven de una burbuja gigante, ¿no? Y aquí se puede hacer muchas burbujas. Lo que hacen aquí, o en este video, en el jabón, para hacer burbujas gigantes así, tienen que poner como glicerina, un líquido viscoso, para aumentar la elasticidad de la burbuja. ¿Sí? Y ahí pues uno puede jugar muchas horas y hay muchos tutoriales en internet para hacer este tipo de burbujas. Y aquí ven las irisaciones, ¿no? La burbuja tiene colores pues rosas y vamos a ver después por qué. Entonces, fuera del divertimiento, pues ¿a qué pueden servir las burbujas? Aquí encontré un estudio que utilizaron burbujas para transportar la contaminación fuera de un lugar. Entonces, pero no encontré, el artículo no tenía acceso y no encontré videos, entonces ya pues lo deja así. Y después aquí
en la Universidad de Delft, en Países Bajos, utilizan burbujas para mejorar los patinadores sobre hielo, para que vayan para la medalla de oro, ¿sí? Entonces aquí vemos patinadores y pasan por una zona donde hay un láser y esas pequeñas partículas que se ven son burbujas de jabón, micro burbujas, y entonces cuando el patinador pasa se ve que las burbujas se mueven y uno puede reconstituir el campo de velocidad de las burbujas y determinar la fuerza de arrastre, la fuerza de resistencia del aire sobre los patinadores, y entonces ahí les dicen, pues ponte más así o ponte más así, y esto es un método para determinar el campo de velocidad del aire. Entonces, este método se usa en agua. Entonces les comento un poco, ahí es la parte técnica. En mi laboratorio tengo un canal de agua y hacemos un poco lo mismo, solamente que dentro del agua es más fácil porque no necesitamos poner burbujas, podemos poner partículas y las vamos a ver con una cámara. Entonces, aquí está mi flujo que pasa por así, ¿okay? Desde abajo hasta arriba, y con un láser yo pongo una hoja láser, ¿sí? Entonces el láser se abre y ilumina toda una superficie del flujo. Y aquí yo grabo con la cámara, y entonces con la cámara tengo un video, y el video es una serie de imágenes. Entonces voy a comparar una imagen con la imagen que viene y voy a ver qué tanto se movieron las partículas que están aquí en comparación con las partículas que están aquí. Y así reconstituyo el campo de velocidad, ¿sí? Yo divido la imagen en celdas, aquí, y para cada celda voy a decir, bueno, la mayoría de esas partículas que estaban aquí se desplazaron así. Y en esta celda, bueno, se desplazaron igual. Y así yo puedo reconstituir el campo de velocidad. Entonces, es el mismo método que utilizaron para los patinadores. Aquí es un ejemplo. Yo visualizo el flujo de agua que viene de la derecha, así, hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, es una parte del canal de agua que tengo. Entonces, como un río. Hay un río que va de la derecha hacia la izquierda. Y aquí es una aleta que oscila. La aleta hace así. Y estas son las partículas que puse en el flujo de agua. Y si alcanzan a ver que, pues gracias a esas partículas, se alcanza a ver que detrás de la aleta el flujo ondula así. Entonces, gracias a este sistema de PIV, lo que podemos hacer es reconstituir el campo de velocidad. Aquí es la velocidad para un instante dado. Entonces, aquí, justo detrás de la aleta, hay un remolino así, después así, después así, ¿sí? Hay remolinos que se forman y es la misma técnica que utilizaron para los patinadores. Otra posibilidad otra utilidad de las burbujas. Entonces hay aplicaciones ahora novedosas en medicina, y aquí pues voy a pasar un video, pero no se va a escuchar, entonces voy a explicar un poco qué pasa. Es que hay una ingeniera en biomedicina que trató de inyectar las medicinas dentro de las burbujas e inyectar las burbujas dentro de la sangre. Entonces, pueden encapsular la medicina dentro de las burbujas, inyectarlas y las burbujas ponen un fluido magnético
Y entonces con unos imanes consiguen dirigir esas burbujas, y esas burbujas así alcanzan realmente la zona del tumor que quieren curar. Entonces pueden dirigirlo y además pulsan las burbujas con ultrasonido, y entonces la burbuja puede penetrar más en el tejido afectado y hay un aumento de la medicina que está entregada al cuerpo, ¿no? Entonces es bastante novedoso. No son burbujas de jabón ahí, sí, son burbujas de gas bueno, de aire o de gas, no sé, con medicina adentro. Y después, en lo que hago yo en mecánica de fluidos, los mismos vórtices que vieron hace un rato se ven muy bien en una película de jabón. Porque hace un rato les enseñé un flujo de agua, pero aquí hay investigadores que generan un flujo de jabón. Entonces tienen un almacén de jabón aquí y tienden 2 alambres así y dejan que el jabón escurra. Entonces hay toda una película de jabón y hay un flujo de jabón que pasa así. Y entonces aquí en este experimento pusieron la misma aleta que tenía yo. Bueno, aquí es más pequeña, pero es una aleta que oscila así y pues iluminan el jabón con una pequeña luz, una luz blanca, y alcanzan a ver los vórtices. Y entonces se ven estructuras muy diferentes en función de la amplitud de la aleta, de la amplitud de oscilación o de la frecuencia de oscilación. Y aquí en este experimento lo que hicieron es poner diferentes filamentos. Entonces los pusieron así, ¿sí? Esos filamentos están así y aquí viene el flujo de jabón. Y entonces consiguen visualizar unos vórtices que están aquí dentro entre los filamentos. Entonces un flujo de jabón en un laboratorio de investigación permite también visualizar qué pasa, ¿no? Aquí se ve que el flujo es laminar, no hay estructura, y aquí entre las estructuras pues se ve que hay vórtices. Entonces pues hay varias utilidades de las burbujas de jabón. Y a ver, ¿por qué se ven las burbujas si son transparentes? Bueno, eso es una pregunta fácil, ¿no? A ver, ¿qué ven aquí? Aquí hay una burbuja y otra burbuja y hay anillos de color. Y aquí es un aro con una película de jabón y hay diferentes rayas así. A ver, ¿qué opinan? ¿Por qué se ven rayas así y por qué no estarían así, por ejemplo? Y aquí son horizontales, otra vez, ¿y por qué no serían verticales, esas rayas multicolores? ¿Tienen una idea o no? Cuando yo era niño, cuando me bañaba con el shampoo, hacía esas membranas y me daba cuenta que cuando las volteaba se llenaba turbulencia y luego se volvió a ordenar. Ajá. Horizontalmente al revés. Sí. ¿Tiene que ver con el peso o el grosor? Exacto, sí. Sí, es que la gravedad, bueno, es hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa? El jabón pues va hacia abajo. Pues quiere decir que aquí la película es más gruesa que arriba. Entonces, esas franjas son del mismo color si la película es del mismo grosor. ¿Sí? Entonces, aquí en toda esta franja el grosor es el mismo, pero más abajo hay más jabón y más y más y más. Esto es debido a las interferencias, porque, bueno, aquí en una burbuja pasa igual. Entonces, aquí tengo la burbuja y esta parte gris es el grosor del jabón. Y sabemos que la luz blanca, pues
la luz blanca es parte de una grande gama de rayos, ¿no? Los rayos gamma, los rayos ultravioletas, son parte también de ondas electromagnéticas, y la luz que vemos, la luz visible, está constituida por diferentes radiaciones. Todo eso, cuando se sobrepone, se hace la luz blanca. Entonces, cuando la burbuja está iluminada por esta luz blanca, hay interferencias, y en las interferencias se pueden hacer interferencias constructivas o interferencias destructivas. Para hacer interferencias necesitamos dos ondas, ¿sí? Hay dos ondas que llegan, y llegan aquí, las dos ondas llegan al mismo tiempo así. Vemos que al mismo tiempo la onda 1 tiene un máximo al mismo tiempo que la onda 2 y un mínimo, etc. Entonces, cuando se suman esas dos ondas, pues esos dos máximos se suman y vamos a tener un máximo más grande. Y los dos mínimos se suman también y vamos a tener un mínimo más grande. Entonces, aquí la interferencia es constructiva. Pero en este caso, si la onda llega así y la onda número 2 llega así, vemos que el máximo de la onda 1 ocurre al mismo tiempo que el mínimo. Entonces se cancelan. Entonces la onda resultante pues va a ser cero. Vamos a ver todo negro. Y lo que pasa en una película de jabón, ¿qué interferencia ocurre? Aquí es mi película de jabón, aquí. Entonces hay una onda que llega así, y una primera onda se refleja en la superficie de arriba y se va así. Y hay otra onda que pasa porque la burbuja, el jabón es un medio transparente, entonces está refractada, entonces pasa dentro de la capa de jabón, y aquí otra vez hay una división de rayo. Hay un rayo que va hacia adentro de la burbuja y otro rayo que se refleja y sale. Y entonces esos dos rayos van a interferir. Y aquí, pues aquí, como está el dibujo, esos dos rayos van a tener una interferencia constructiva porque se ve que el máximo de uno corresponde al máximo del otro. Y eso va a cambiar si la película es más delgada o más gruesa. Las interferencias van a ser constructivas o destructivas, y va a depender también del color, porque el color, para un color diferente voy a tener unas oscilaciones más grandes o más pequeñas. Entonces, por eso se ven las iridaciones en las películas de jabón. Hay interferencia entre una interfaz del jabón y la otra interfaz del jabón. Entonces, no necesariamente el color que aparece en la burbuja proviene del color de alrededor, proviene de los colores de la luz blanca, ¿sí? que le llega a la burbuja. Y lo que les comentaba, que el jabón es un tensioactiva, es como cuando hacemos vinagreta, ¿no? Mezclamos grasa con agua, y la grasa y el agua normalmente no se pueden mezclar. El jabón es una molécula que está alargada, y aquí la cabeza de la molécula de jabón se mezcla con agua, y el extremo no polar se mezcla con grasas. Y entonces esto permite que la película de jabón sea más estable, porque hay cargas eléctricas en esta cabeza y aquí, y entonces como las dos cabezas que se encuentran frente a frente son negativas, las dos se repulsan. Entonces cuando
bajo el efecto de la gravedad, cuando la película de jabón se hace más gruesa abajo, se hace más delgado arriba, pero aquí arriba no les gusta estar muy cercanos, entonces trata de mantener una cierta distancia arriba y por eso no se adelgaza tanto aquí arriba y es más, más estable, ¿no? Se llama una sustancia tensioactiva. ¿Voy rápido o está bien? No sé. Y a ver, y ahora pues ¿por qué hay que soplar sobre una película de jabón para generar una burbuja? Eso tiene que ver con la presión. Si se acuerdan que aquí para generar una burbuja, la presión dentro de la burbuja tiene que ser mayor que la presión afuera. Entonces ahí hay investigadores que hicieron experimentos y aquí se ve una película de jabón aquí, de perfil, y esto es pues un soplador muy pequeño, porque se ve que aquí son 5 milímetros, que genera cierta velocidad. Y aquí la velocidad es muy pequeña, pues se ve que la película es apenas bombeada. Aquí crece la velocidad, se bombea un poco más, crece todavía la velocidad, pues deforma la película de jabón, pero todavía no se genera ninguna burbuja, y aquí ya se va a generar la burbuja. ¿Eso por qué? Pues porque aquí cuando soplo genero una presión, y gracias a esta presión pues voy a poder generar las burbujas. Y como nos gustan mucho las gráficas a los físicos, pues ya medimos todo, ¿no? Medimos la velocidad, la tensión superficial, hacemos una gráfica y se ve bien bonita así. ¿Y ahora qué hacemos en QC? Entonces, en el QC, en el laboratorio, tenemos un túnel de viento. Aquí se ve de perfil, entonces por aquí llega el aire, sopla y llega en esta sección que se llama la sección de prueba. Entonces aquí son 50 centímetros de alto, 1 metro de largo así y 50 de profundidad. Y lo que hizo Omar, un estudiante que está por aquí, eso fue un antiguo sistema. Lo que hizo Omar es preparó un agua con jabón, sumergió el aro dentro del jabón y lo presentó al flujo de aire. Y entonces, ¿qué vemos? Pues vemos burbujas. Entonces, aquí son 4 videos. Esos 2 videos tenemos un aro, entonces este aro es de metal, es de alambre, y lo forramos con hilo de algodón. Entonces, es el mismo aro aquí y aquí, pero aquí tenemos una velocidad de aire que llega de la izquierda aquí, de 2 metros por segundo, y aquí es un poco más grande. Y aquí el aro es más grande, es de 9.7 centímetros. ¿Sí? Entonces aquí, como el algodón almacenó bastante jabón, pues se generan burbujas de manera periódica. Y cuando la velocidad del aire es más grande, pues la diferencia, a ver, ¿cuál es la diferencia entre los dos videos? ¿La frecuencia con la que se producen las burbujas? Sí, la frecuencia aquí es más alta y además, pues aquí hay una bolsa de jabón que es más grande aquí. Y cuando el diámetro es más grande, podemos trabajar a velocidad más pequeña también. Se forman las burbujas a una velocidad más pequeña, ¿sí? Entonces aquí tenemos tiempo de admirarlas y se ve que hay burbujitas que se escapan aquí. Y cuando aumentamos la velocidad, pues aquí se forma otra vez una bolsa de jabón, ¿sí? Entonces, bueno, esos videos trabajamos
sobre ellas durante un tiempo, pero no pudimos. Lo que pasa con el jabón es que hay muchos reflejos aquí, entonces cuando queríamos medir el diámetro de la burbuja, pues no sabíamos si tomábamos toda la burbuja o no. Entonces utilizamos otro método, pusimos un papel blanco detrás de la sección de prueba, pusimos un papel blanco y una luz desde atrás y pudimos mejorar bastante, porque aquí son los videos con los cuales Omar trabajó, y aquí se puede identificar bien el contorno, ¿no?, de las burbujas. Aquí está lento porque este video fue grabado con una cámara rápida. Fue grabado con una cámara rápida y ahora pasa con una velocidad normal. Entonces, 6 veces quizá. 6 veces, en la realidad es quizás 6 veces más rápido. Pero se ve que cada vez que se desprende la burbuja hay una onda de compresión, ¿no? Y ya pues Omar se tituló y ya tenemos que escribir el artículo. Y bueno, no voy a entrar en los detalles, pero lo que hacemos, entonces lo que hicimos es determinar el diámetro de las burbujas, pero hacemos este tipo de cosas que se llama diagrama espaciotemporal. Tomamos de la imagen, tomamos una línea de píxeles y la ponemos aquí. Entonces toda esta parte va a aparecer blanca y esta parte es esto. Y al tiempo siguiente hacemos lo mismo. Entonces si la bolsa creció, pues esta línea va a ser más grande. Y si la burbuja se fue, pues va a estar más lejos. Entonces, con un diagrama así, aquí tengo el tiempo, aquí tengo el espacio, vemos que esto es la burbuja que crece, se desprende una burbuja y se quiebra la bolsa, y etcétera. Entonces aquí puedo medir la frecuencia, puedo medir la longitud de la bolsa y ¿y qué más? Creo que ya. Y entonces hacemos procesamiento de señales, etcétera. Y entonces lo que pasa en la burbuja, cuando se ve la bolsa de jabón que se alarga, es el mismo fenómeno que ocurre cuando el agua cae de la llave. Cuando el agua cae de la llave, pues podemos ver el chorro que cae, pero después de un rato se ve las burbujas, unas burbujas que se desprenden. ¿Sí lo han notado eso, no? Y pues, a ver, nos gustan los nombres raros que se llaman inestabilidad de Plateau-Rayleigh. ¿Y esto por qué ocurre? Pues es otra vez lo mismo, es que al agua no le gusta generar una superficie grande con el exterior. Entonces, aquí tengo un cilindro de agua, como aquí, pero bajo algunas condiciones le cuesta menos energía al sistema hacer ondular y hacer gotas, porque se reduce la superficie del agua en contacto con el aire. ¿Sí? Y es el mismo fenómeno que explica por qué hay gotas que se forman en las telas de araña. Es porque al agua no le gusta tener una superficie grande con el aire, entonces hace burbujitas. Sí, bueno, aquí son gotas, perdón, no son burbujas. Y es pues la tensión superficial el fenómeno de la tensión superficial genera también otro fenómeno, que cuando hay una cascada, la cascada no va a caer, bueno, cuando hay poca agua, como en este caso, la cascada no va a caer como una cortina completa, porque le cuesta demasiado energía, entonces va a caer en filamentos, así. Y no sé si han visto, a veces cuando cocinan,
que poner una tapa de vidrio sobre la olla, pues se hacen gotitas también. Entonces cuando está hecho con mucha precaución, que cuidamos que la tapa esté plana, que esté horizontal, pues las gotas se alinean en patrones así regulares. Y bueno, otra vez se puede calcular muchas cosas y pues es todo. La conclusión es que pues las burbujas al final divierte, ¿no? Entretiene. Se puede dibujar superficies matemáticas y hacer cálculos bien complicados con las burbujas, y también hay algunas aplicaciones que pueden ser hechas. Y ya es